Buenas tardes amigos y bienvenidos al primer programa de Nuestros Soldados. Hoy estamos de estreno, es un día muy especial para nosotros porque vamos a traer a Más que una radio el mundo de los soldados, de las Fuerzas Armadas, desde un punto de vista divulgativo, en el que vamos a aprender un montón de cosas y nos vamos a acercar a todo aquello que está relacionado con el mundo militar aquí en España y que desconocemos desde el punto de vista técnico-teórico, pero para eso tenemos a uno de los mejores y mayores expertos en este tipo de materia, como no puede ser otro que nuestro queridísimo coronel Ángel Gómez de Ágreda. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muchísimas gracias. ¿Qué tal el verano? Pues la verdad que el verano no me puedo quejar. Sin marca de sol, que eso ya es una pista que ha sido pelín de despachos, pero bueno, no me quejo, que por lo menos tengo trabajo. Y bueno, hago un viaje a una escapadita rápida, pero poco más. ¿Y tú? Pues muy ilusionado con esta nueva etapa. Me he pasado el verano escribiendo también, pero la verdad es que ahora mismo la oportunidad esta de estar en directo con la gente va a ser tremendamente apasionante. La verdad que sí, y bueno, recordamos que al coronel le tuvimos pues en la tercera temporada, antes de terminarlo, estuvimos hablando de tu libro Mundo Orwell, que la verdad que es una auténtica maravilla. Yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que no lo haya leído que lo compre. Estuve, por cierto, leyendo el libro de Marta Peirano y hace mucha referencia a Mundo Orwell. Al final, bueno, yo tenía muchas ganas de conocerla. Finalmente nos conocimos y hay mucha coincidencia entre los dos. Bueno, la verdad que, como decíamos, empezamos hoy este programa, este vertical, que va a ir sobre la divulgación de nuestras Fuerzas Armadas, orgullo de todos los españoles, y lo que vamos a hacer, obviamente, es pasar ya los trastos al coronel, que es el que más sabe de esto. Yo soy un frustradísimo piloto que nunca llegó a ejercer, ni incluso a entrar en la academia, con lo cual, todo lo que hables voy a estar aquí con el babero, y vas a traer, además, temas interesantísimos, invitados de primer nivel, y yo ya te paso los trastos a tu avión, ahí te lo paso. Bueno, después de todo, cada uno servimos a España y servimos nuestros intereses, los intereses de todos los españoles de la manera en que podemos en cada momento. Nuestros soldados al final son parte o somos parte de esta sociedad, y lo que hacemos de alguna manera es somos una especie de réplica en pequeño de la misma sociedad. Tenemos las mismas profesiones, los mismos oficios que hay en la sociedad civil, los tenemos dentro. Tenemos nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros ingenieros. Al final es una réplica de la sociedad, para lo bueno y para lo malo. Somos los mismos españolitos de a pie que nos están escuchando ahora, exactamente igual, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Eso sí, lo que intentamos es reflejar lo mejor de los valores de la sociedad. Intentamos que la responsabilidad, la lealtad, el amor a España y a los españoles de alguna manera se estén en nuestro ADN, en nuestra vida cotidiana. Y luego, pues dentro de nuestra profesión, pues igual que hacemos todos, ser lo mejor posible, llevar las competencias profesionales a la excelencia para intentar pues proporcionar el mejor servicio y al final proporcionar lo que sería el primer peldaño de la pirámide de Maslow, ¿no? Proporcionar la seguridad sobre la cual el resto de los españoles podamos construir la prosperidad, el bienestar y la paz en la que queremos vivir. Al final somos un peldaño más en toda la construcción de España y de las ambiciones e ilusiones de los españoles. Realmente esos son los objetivos, además, que persigue este programa, que va a ser de momento con una periodicidad quincenal. Luego ya tus fans te van a reclamar que estés todas las semanas, eso ya lo sabes, coronel. Y va a tratar sobre eso, acercar el mundo como objetivo de las Fuerzas Armadas al resto de los españoles. Bueno, yo sé que las Fuerzas Armadas tienen muchos fans, que hay mucha gente que entiende qué hacemos, cómo es nuestra vida diaria. Para aquellos que lo entienden, queremos aportar en este programa pues una visión a lo mejor un poco más especializada. Vamos a traer expertos en geopolítica, vamos a traer pues a comandantes de barcos, vamos a traer a jefes de unidades, vamos a traer al piloto que está en el hangar de alerta preparado para despegar en 5 minutos en caso de que haya cualquier amenaza, para que nos explique su día a día. Pero si no te importa, me gustaría empezar
Esta semana hemos tenido el funeral del comandante Francisco Marín, que fue el piloto que hacía las acrobacias solo, o sea, digamos el líder de alguna manera de la patrulla Águila, que falleció ahora este mes pasado. Estaba en agosto, estaba yo por allí precisamente dando una vuelta por el Mar Menor y yo les oía todo el rato trabajando y digo, pringaos, aquí en agosto estos, venga a prepararse las clases para cuando empiece el curso ahora en septiembre. El comandante Francisco Marín en realidad es un ejemplo más, ¿no?, de lo que hay detrás de cada acción, no solamente de nuestro trabajo, del trabajo de cualquiera. Entre los pilotos hablamos de que detrás de cada hora de misión hay 8 horas de preparación previa de esa misión, de la logística, de la inteligencia, de prepararte el objetivo que vas a acometer. Lo que queremos ver en el programa no es la pasada de la patrulla Águila dibujando los colores de la bandera, sino todo el trabajo que hay para llegar a poder dibujarla de alguna manera. Estamos encantados de que no se conozca. De alguna manera eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque el nuestro es uno de los trabajos que solamente sale a la luz, o que sale especialmente a la luz cuando falla, cuando no se ha cumplido bien, cuando no se ha hecho bien el trabajo. Ahí es cuando se echa de menos el trabajo de las Fuerzas Armadas. Entonces, dentro de que estamos encantados con que no tenga una visibilidad así tan prominente, por otro lado también nos gusta que la gente sepa cómo son sus Fuerzas Armadas, porque al final son de cada uno de los españoles. Entonces, ¿para qué están pagando los impuestos? ¿Para qué estamos invirtiendo en defensa? ¿Qué estamos ganando con eso? Eso es lo que queremos explicar aquí. Y vamos a empezar viendo cómo son las Fuerzas Armadas ahora. Vamos a empezar viendo cómo han cambiado las Fuerzas Armadas. Me he traído para eso pues a uno de los mayores expertos que hay en geopolítica en España. Viene ahora mismo es el jefe de la División de Coordinación y Estudios de la Secretaría General de Política y Defensa. Anteriormente, hasta el verano pasado, estaba de profesor en el Army War College, en la escuela de guerra del ejército de los Estados Unidos, en Pensilvania. Antes ha sido también profesor en la escuela de guerra del ejército aquí en España. Ha estado en Bruselas, en el Estado Mayor de la Unión Europea. Ha estado en el Estado Mayor Conjunto aquí en Madrid. Estuvo en su día 3 veces en misiones en Bosnia y Herzegovina. Estuvo también en Afganistán. El coronel José Luis Calvo Albero. Además es un autor prolijo. Que tiene cientos de artículos, ¿no, José Luis, mi coronel? Bienvenido. Debe andar por los 100. Buenos días, Ángel. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, ¿qué hacías en Bosnia en los años 90? Bueno, en Bosnia yo formé parte de una de las agrupaciones españolas que desplegó dentro de la misión de Naciones Unidas para intentar, de alguna manera, poner límites primero, intentar terminar con las hostilidades en la antigua Yugoslavia, concretamente en Bosnia. Y dentro de la agrupación, pues yo trabajaba en la plana mayor de mando y era auxiliar de operaciones. Quiere decir que yo contribuía al planeamiento y a la conducción de todo lo que hacía la agrupación, ¿no? Todas las patrullas, todas las operaciones de seguridad, todos los movimientos, pues los intentábamos coordinar desde aquella célula. Impresionante, ¿no?, que hubiera en los años 90 una guerra en Europa todavía. Tenías que ser en aquel momento pues todavía bastante junior, ¿no? Bueno, era capitán moderno. Y sí, la verdad es que sorprendió que 40 años después del final o casi 50 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, pues hubiera otra vez una guerra en Europa. Tenemos esa idea en Europa, hemos tenido la suerte de tener décadas de paz. Y tenemos la idea de que la paz, pues bueno, es algo normal, es algo dado, ¿no? Y no es siempre así, ¿no? Vivimos un poco dentro de una burbuja de seguridad y a veces la burbuja sufre pinchazos, ¿no? Y el pinchazo de los 90 pues fue grande. La guerra de Yugoslavia fue una sorpresa, no tanto quizás por la guerra en sí como por la brutalidad de la guerra, ¿no? Ahí volvieron a ocurrir cosas como limpiezas étnicas, hubo campos de concentración, hubo ataques deliberados a la población civil. Cosas que se creía que después de la Segunda Guerra Mundial no podían volver a ocurrir, y ocurrieron.
Y actualmente, aunque quizás no salga en los titulares de prensa, pero hay otra guerra en Europa. Tenemos una guerra en Ucrania, en la cual pues ya creo que van por 10.000, 12.000 muertos y todos los días hay combates, hay bajas. Pero de alguna manera pues no se le presta atención, ¿no? Se piensa que bueno, eso son cosas excepcionales y que la paz, la normalidad, el que podamos salir todas las mañanas de nuestra casa y no nos ocurra nada, pues es algo dado, ¿no? Es como el sol que sale todos los días y no es algo dado, es algo por lo que hay que trabajar todos los días. O sea, podría haber perfectamente en la vieja Europa, en la Europa occidental, podría haber perfectamente una guerra si no se ponen los medios para evitarla. Sí, si no se trabaja por la paz y por la estabilidad, y cada día hay cientos de miles de personas en España y millones en Europa que trabajan por eso, hay militares, hay diplomáticos, hay funcionarios, hay personal de la propia sociedad civil que trabaja en esto. Si eso se deja de hacer, hombre, no puedo decir que pueda haber una guerra, pero sí que la seguridad se deteriora. Y como tú has dicho antes, a la seguridad se le echan falta cuando se deteriora, cuando nos falta, ¿no? Cuando nos damos cuenta de lo importante que es, pues eso, poder salir todas las mañanas de nuestra casa y saber que no nos va a pasar nada, y si nos pasa algo, pues habrá alguien que vendrá a nuestra ayuda, ¿no? De todas formas, estamos en el siglo XXI, las guerras de los años 90 eran casi como las guerras de toda la vida, ¿no? Era una guerra civil tirando a clásica. Ha cambiado mucho, ¿no?, las guerras desde entonces. Hombre, yo lo de decir que hay guerras de toda la vida es una cosa que siempre me ha parecido peligroso, porque en realidad no hay guerras de toda la vida, cada guerra es diferente y las guerras tienen una cierta tendencia a sorprendernos y siempre desagradablemente, ¿no? Es cierto que sorprendió tener una guerra civil en Europa y una guerra civil con ese grado de brutalidad. Se habló de las nuevas guerras. Yo recuerdo que por aquella época, un poco después, Mari Kaldor escribió el famoso libro de las nuevas guerras, ¿no?, refiriéndose a las guerras de la antigua Yugoslavia. Yo diría que eso fue más bien una vuelta a las guerras primigenias, a las guerras primitivas. Ahí hubo componentes étnicos, religiosos, de comunidad contra comunidad, de falta de Estado, porque en un momento dado el Estado yugoslavo se desintegra, ¿no? Y hasta que se crean las nuevas entidades, pues no hay Estado. Combate entre milicias, entre comunidades. Es un poco, no son las nuevas guerras, ¿no? Sino que es una vuelta a las guerras originarias entre comunidades. Y entre esas guerras y la otra guerra que has mencionado antes, la de Ucrania, ¿ha cambiado mucho la guerra? Bueno, la guerra siempre cambia. Los conflictos cambian constantemente. Ha cambiado mucho porque, bueno, normalmente se dice que los conflictos cambian cuando se produce una revolución en los asuntos militares, ¿no? Y la revolución en los asuntos militares se produce cuando la tecnología se incrementa dramáticamente, y eso está ocurriendo hoy en día, estamos en una revolución tecnológica, o cuando la sociedad cambia también dramáticamente sus pautas, ¿no? La Revolución Francesa. Cuando se produce la Revolución Francesa cambia totalmente las estructuras sociales y bueno, se cambia la forma de hacer la guerra también. Ahora hay un cambio social también, ¿no?, de alguna manera. Sí, que está efectivamente asociado al cambio tecnológico. De hecho, muchas veces es difícil saber dónde termina el cambio tecnológico y comienza el cambio social, porque ambos están influyendo, ¿no? Pero efectivamente estamos en una época de cambio dramático y eso lleva también pues un cambio dramático en los conflictos armados. ¿Y nosotros hemos cambiado? ¿Las Fuerzas Armadas han cambiado con ese cambio de la sociedad? Porque al final, decía al principio, que somos un reflejo de la sociedad a la que estamos sirviendo y de la que formamos parte. ¿Hemos cambiado nosotros? ¿Nos hemos adaptado también a este nuevo tipo de guerras derivado del cambio de la tecnología, de la sociedad, de los valores que hay? Bueno, la verdad es que sí, intentamos cambiar y hemos cambiado mucho. Quizás no seamos conscientes, ¿no? Pero si miramos atrás, si miramos, pues por ejemplo, cuando yo ingresé en las Fuerzas Armadas, a final de los años 70, pues el ejército español en aquella época era un ejército masivo, ¿no? Las Fuerzas Armadas españolas tenían algo así como 300.000 efectivos, reclutamiento obligatorio, un ejército con muchas carencias técnicas y centrado en lo que era la defensa territorial, ¿no? No había experiencia en operaciones internacionales. Claro, si lo vemos ahora, 40 años después, pues ya somos un ejército voluntario, de profesionales, muy especializados, con una enorme experiencia en operaciones en el exterior, y que ya nos centramos pues en intentar mantener la estabilidad fuera de nuestras fronteras para que esa inestabilidad no llegue a alcanzar nuestras fronteras y afectar a nuestros ciudadanos. Sí que hemos cambiado y mucho.
voluntario, incluso con unos altos requisitos para ingresar en las Fuerzas Armadas ahora mismo, a todos los niveles. Sí, esa es una de las condiciones para que un ejército voluntario funcione, que se pueda hacer cierta selección. Claro, para eso hacen falta candidatos. Hubo momentos difíciles en el reclutamiento de voluntarios, hubo momentos en los que no había personal para suplir las plazas, pero actualmente sí que hay un número suficiente como para que se pueda hacer esta selección y para estar seguros de que los que ingresan a las Fuerzas Armadas pues son los mejores de aquellos que desean hacerlo. El paralelismo con la guerra de Ucrania, a lo mejor, son 2 guerras en Europa, pero ahora mismo estamos participando también en guerras en Mali, estamos en guerras, en operaciones, tenemos gente desplegada en Mali, en Beirut, tenemos gente, en Líbano, tenemos gente desplegada en Senegal, en la República Centroafricana. Esas sí que tienen que ser radicalmente distintas. Estamos hablando de generaciones distintas de guerras, si se puede llamar así. Sí, generaciones distintas quizá de operaciones. En lo que participamos son operaciones de paz y operaciones de estabilización, ¿no? Es en lo que ha participado las Fuerzas Armadas Españolas en las últimas décadas. Y efectivamente nos hemos encontrado escenarios muy diferentes, ¿no? Pues no tiene poco que ver Mali, pues por ejemplo, con el Líbano, ¿no? Además son misiones diferentes, una es de Naciones Unidas, la otra es de la Unión Europea. Ha habido diferentes, yo diría que generaciones o fases en las operaciones de paz, ¿no? En los años 90, por ejemplo, cuando yo estaba en Bosnia, pues quizás se recuerden algunos que se hablaba entonces del nuevo orden mundial, ¿no? Y de que Naciones Unidas, después del fin de la confrontación entre bloques, del fin de la Guerra Fría, Naciones Unidas podía gestionar todos los conflictos del mundo y era la agencia que se iba a encargar de que la paz reinase en todo el mundo, ¿no? Y tuvo éxito en algunos aspectos, en Centroamérica, en África, pero por ejemplo en la Yugoslavia falló. Ahí se vieron las limitaciones de Naciones Unidas y eso provocó una evolución en las operaciones de paz, ¿no? Al principio todos pensábamos, operaciones de paz, cascos azules, Naciones Unidas. Luego vinieron los atentados del 11 de septiembre, se planteó una forma diferente de llevar a cabo la estabilización y ahora estamos en lo que quizás sería la tercera generación de operaciones de paz y estabilización, ¿no? Que se basa, yo creo, en 2 principios. El primero, que para los problemas locales hacen falta soluciones locales, es decir, que al final es la población local la que tiene que poner fin al conflicto. Empoderar, que se dice ahora, ¿no? Efectivamente, y de eso se trata de hacer misiones de entrenamiento, de asesoramiento, de reforma del sector de la seguridad, de alguna manera proporcionarles apoyo para que ellos mismos desarrollen instituciones que puedan lidiar con la conflictividad, ¿no? Ese es el primer principio. Y el segundo principio es que lo militar suele ser parte de la solución, pero no es la solución. Es decir, porque vaya allí una fuerza militar extranjera o local, no se va a acabar el conflicto. Hacen falta medidas de tipo político, económico, educación, desarrollo de instituciones. Es algo muy complejo en lo cual lo militar es solamente una parte, ¿no? Entonces esto es parte de las lecciones aprendidas en las décadas previas, ¿no? Y ahora pues llevamos a cabo este tipo de operaciones más centradas en desarrollar las capacidades locales que en la intervención directa de nuestras propias fuerzas. ¿Estamos preparados los militares y el resto de las partes implicadas en esa cooperación que es necesaria para llegar a esa solución agregada de todos los actores? Bueno, ha habido que trabajar mucho en la coordinación, primero entre nuestras propias las instituciones de nuestro propio Estado, ¿no? La conjuntez, ¿no? Entre los ejércitos. Entre los ejércitos, después la colaboración con otras instituciones, con otros ministerios, Ministerio de Exteriores, con las agencias de desarrollo, y luego, una vez que conseguimos cierta coordinación en eso, tenemos que coordinar pues con todas el resto de los países que actúan allí, con organizaciones internacionales, Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, e incluso con otros actores de la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, con las agencias de Naciones Unidas. En fin, hay que conseguir una coordinación con un montón de actores que antes no existían en los conflictos armados, que actualmente existen y tienen un papel relevante. Y bueno, eso requiere un esfuerzo. Yo creo que lo estamos consiguiendo, todavía es algo en lo que hay que trabajar, pero se ha mejorado mucho en las últimas décadas. Estaba pensando ahora, según hablabas, esta mañana hemos tenido una reunión con una universidad, tenemos a un diplomático trabajando en nuestro equipo, has estado destinado en la Unión Europea, pues en realidad estamos juntando a mucha gente de cara afuera, pero ¿y de cara adentro? ¿Qué le estamos ofreciendo a la población? Porque lo de las misiones internacionales está muy bien, pero es algo que no ve en el día a día el ciudadano. ¿Qué estamos ofreciendo las Fuerzas Armadas? ¿Qué está ofreciendo el Ministerio de Defensa a los españoles en el día a día aquí en España?
Tradicionalmente hemos sido, aunque mucha gente no lo sepa, la punta de lanza de la investigación, de la tecnología. Casi todos los desarrollos de ingeniería que había procedían, pues muchas veces basta con visitar la Academia de Segovia para ver la intelectualidad militar de los siglos pasados. ¿Qué estamos ofreciendo ahora? Bueno, efectivamente, los ejércitos, siempre la tecnología militar, siempre ha estado a la cabeza. Quizás ahora ya no lo esté tanto, ¿no? Ahora la tecnología en el campo civil nos está de alguna manera desbancando ese primer puesto. Pero la industria militar, la tecnología militar siempre ha sido algo que realmente ha tirado para adelante de la tecnología en general. Y muchas aplicaciones militares después han encontrado su aplicación en el campo civil, ¿no? Las Fuerzas Armadas, lógicamente, pues sí, pues proporcionan empleo, proporcionan riqueza, pero yo digo que todo esto son los beneficios complementarios, ¿no?, que proporcionan las Fuerzas Armadas. En realidad, lo que las Fuerzas Armadas proporcionan al ciudadano día a día es seguridad y defensa, ¿no? Para eso es para lo que están. Lo que pasa es que muchas veces es difícil explicárselo esto al ciudadano, ¿no? Bien, porque, ¿qué diferencia hay entre seguridad y defensa y dónde está el límite? Bueno, seguridad en realidad es que no ocurra nada anormal en tu vida diaria, y que si ocurre algo anormal haya alguien que se encargue de que se vuelva a la normalidad, y esto incluye pues no solamente una agresión armada, sino que incluye pues un desastre natural, el deterioro medioambiental, que alguien se encargue de eso, ¿no? Es un concepto mucho más amplio. Defensa es algo mucho más específico, que se centra ya en cuando se sufre una agresión, ¿no? Y entonces, pues primero hay que intentar evitarla, y después, si se llega a producir, hay que intentar responder a ella. Esa es la diferencia entre seguridad y defensa. ¿Cuál es el problema que tenemos las Fuerzas Armadas para explicarle a nuestros ciudadanos que le proporcionamos seguridad y defensa? Pues que no apoyamos directamente al ciudadano, ¿no? Cuando el ciudadano tiene un problema, pues no viene a una base militar a decir, pues oiga, mire, que me ha ocurrido esto. Pues va a la policía, o va a la Guardia Civil, o va a los servicios de emergencia, ¿no? Tiene un trato directo con ellos. En nuestro caso, la única unidad que tiene un apoyo directo al ciudadano es la Unidad Militar de Emergencias, la famosa UME, que precisamente por eso es quizás nuestra unidad más popular, ¿no? Porque proporciona ese apoyo directo. Ahora, el que no proporcionemos ese apoyo directo al ciudadano no significa que no hagamos nada. El resto de las Fuerzas Armadas están en sus bases, están en sus campos de maniobras, preparándose, como has dicho al principio, dedicando muchas horas a la preparación por lo que pueda ocurrir. Y estamos también llevando a cabo operaciones, muchas veces a miles de kilómetros de distancia y durante años, para evitar que la conflictividad que existe en otros lugares acabe teniendo repercusiones negativas para nuestra propia población. Muchas veces esto es difícil de ver, ¿no? Porque no forma parte de la experiencia cotidiana del ciudadano, pero hay que ser conscientes de que en realidad esa es nuestra labor, ¿no? Y por eso precisamente hay que explicárselo y decir, bueno, mire, usted tiene unas Fuerzas Armadas y usted paga sus impuestos y las financia, y le ofrecen esto. Quizás usted no las vea, pero eso no significa que no estén influyendo en su vida. Eso de si a usted le parece caro pagar por su seguridad, pruebe a no pagar por ella. Sí, las Fuerzas Armadas somos como los seguros, efectivamente. Cuando lo tienes y no pasa nada, pues todo el mundo se queja de que hay que ver qué alta es la póliza, pero claro, cuando pasa algo, el tener un seguro o no, pues significa una diferencia tremenda. Además, las Fuerzas Armadas en realidad somos más que un seguro, porque no solamente atendemos a las consecuencias de cuando pase algo, sino que procuramos que no pase nada. Es decir, trabajamos en la prevención, trabajamos en disuasión para que esos incidentes que afectan a la población no lleguen nunca a producirse. De hecho, si se producen es que de alguna manera no lo hemos hecho bien. Hay algo que hemos fallado. ¿Tú crees que podemos estar satisfechos de cómo son nuestros militares y sobre todo de cómo van a ser nuestras futuras generaciones de militares en los próximos 10 o 20 años con todos los cambios que está habiendo? ¿Estamos generando nuevos militares que puedan hacer frente a eso? ¿Estás satisfecho con el presente y con la preparación que estamos dando para el futuro? Bueno, desde luego en el presente yo creo que podemos estar satisfechos. Hay que tener en cuenta que nosotros somos una potencia media. España no es una gran potencia, tenemos unos recursos limitados, tenemos unas Fuerzas Armadas limitadas. Ya digo que en comparación con hace 40 años son el 40%. Pero sí que es cierto que el aprovechamiento que se obtiene de cada miembro de las Fuerzas Armadas es hoy en día mucho mayor. Porque son profesionales, son voluntarios que están convencidos de su labor, que dedican muchas horas y muchos años a su preparación. La mayoría de ellos sirven en las Fuerzas Armadas durante años, muchos durante décadas, entonces llegan a un nivel de profesionalidad y especialización muy alto. Y luego casi todos tienen una enorme experiencia en operaciones reales, casi todos, o la gran mayoría, han desplegado fuera, han participado en operaciones, saben cómo son las operaciones.
Entonces yo creo que la relación entre el coste de las Fuerzas Armadas y el beneficio que proporcionan, pues actualmente es bastante satisfactorio. En el futuro, pues hombre, nadie sabe el futuro, ¿no? Tú y yo sabemos que decir lo que va a pasar a 20 o 30 años, pues es arriesgarse mucho. Yo siempre recuerdo una frase que decía un teórico militar británico, Basil Liddell-Hart, que decía: solo pueden atreverse a predecir el futuro aquellos que no tienen un prestigio intelectual que perder, ¿no? Bueno, gente como tú y como yo, que no tenemos mucho, pues nos atrevemos a ponerlo en riesgo, ¿no? Pero desde luego las Fuerzas Armadas intentan prever cómo va a ser el futuro e intentan adaptarse a ello, porque en ellos nos va nuestra eficacia. Lógicamente, si dentro de 20 años no estamos adaptados al entorno de seguridad que habrá entonces, pues no podremos cumplir nuestra función de proteger al ciudadano. Entonces lo intentamos adaptarlo. No sé si tendremos éxito o no. Yo creo que tenemos buena base y que más o menos hasta ahora vamos teniendo un éxito bastante aceptable, y espero que lo sigamos teniendo dentro de 20 o 30 años. Pues vamos creando nuevas generaciones de militares con nuevas competencias, pero manteniendo los valores, manteniendo ese espíritu de liderazgo, ese espíritu de responsabilidad, de lealtad de los que hablábamos al principio. Valores que, por cierto, son muy apreciados también en las industrias en otros países. Ahora vienes de Estados Unidos, allí es un tema que se valora muchísimo, también la capacidad de esa experiencia que hablabas en operaciones, en liderazgo de equipos, ese reflejo del que hablábamos al principio, que son las Fuerzas Armadas con respecto a la sociedad. En próximos programas vamos a tener aquí a los que están haciendo el día a día de nuestros ejércitos, de nuestras Fuerzas Armadas. Vamos a tener aquí a nuestros soldados. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, José Luis. José Luis y Ángel, ¿alguna pregunta puedo hacer a nivel civil? Faltaría más. Ha sido muy interesante todo lo que has estado comentando, y la verdad es que alguna cosa tengo por aquí apuntada. Comentabas la diferencia entre defensa y seguridad. Yo he estado recientemente por un tema de vacaciones en Francia, concretamente en París, y ahí están con una alerta terrorista pues similar a la que puede haber en España. ¿Por qué allí ves a las Fuerzas Armadas en la calle y te da una sensación de seguridad y aquí no las ves? Bueno, esa es una decisión que tiene que tomar cada gobierno en función de la amenaza que se perciba, ¿no? En Francia pues ha habido una amenaza terrorista bastante importante, en España también, ¿no? Pero al final, pues bueno, es una decisión política. Las Fuerzas Armadas están preparadas para ese tipo de operaciones. Lo que pasa es que aquí en España pues también es cierto que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que de momento pues se bastan perfectamente para hacer frente a esa amenaza. Oye, hablando también antes que hablabas de la guerra, a mí me llama poderosamente la atención una cosa que yo hablo siempre desde el punto de vista civil, Ángel. Sí, claro. Realmente los militares y profesionales pues lo tenían muy claro. Pero, ¿qué ha pasado en Afganistán? Que una potencia como la antigua Unión Soviética y más o menos también podemos decir Estados Unidos no han terminado lo que empezaron. De hecho, la URSS salió con un helicóptero en el último minuto, casi la imagen de Vietnam, y Estados Unidos dice que lo ha concluido. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué? Pues sí, es un caso que además sale mucho como ejemplo de cómo muchas veces la superioridad tecnológica y numérica no es decisiva, ¿no? Cuando te enfrentas en un terreno muy difícil, en un terreno que no tiene infraestructuras, con una población extremadamente agresiva. Y luego también algo que pasa cuando dos adversarios de un nivel muy diferente se enfrentan, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un adversario similar a lo que tú eres, derrotas a su ejército y de alguna manera impones tus condiciones al gobierno, pues el resto de la población dice, bueno, pues nos hemos rendido, la guerra la hemos perdido, pues vamos a hacer lo que nos digan los que han ganado. Es lo que ocurre en Alemania o en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando vas a un país como Afganistán, que siempre ha tenido unas instituciones muy débiles, que la gente está acostumbrada a que, bueno, apenas hay leyes, apenas hay presencia institucional, apenas hay policía, pues realmente el hecho de que el gobierno caiga o no tiene muy poca influencia. Te encuentras con que la gente sigue resistiendo por su cuenta, sigue utilizando la violencia, se divide en clanes, en tribus, en intereses. Entonces es paradójico, pero es así. Es mucho más difícil estabilizar a un adversario muy diferente, por un nivel tecnológico muy diferente al tuyo, muy inferior al tuyo, que a otro que estaría a tu nivel. Es una cuestión también de valores, de alguna manera, ¿no? El único que ha conseguido conquistar Afganistán e incorporarlo a su imperio fue Gengis Khan.
que según cuentan no dejó nada vivo mayor de un conejo, del tamaño de un conejo, en Afganistán, con lo cual solucionado el problema. Eso evidentemente es algo que ahora mismo pues ni se puede hacer ni se quiere hacer, con lo cual el adversario con el que te estás enfrentando tiene una capacidad de resistencia que tú no puedes vencer con las herramientas tradicionales, ¿no? Hombre, hay mucha mitología también sobre Afganistán, porque en realidad Afganistán ha sido ocupado por casi todas las potencias que han pasado por allí, desde Alejandro Magno pues hasta el Imperio Británico. No lo ocupó no porque no pudiese, ¿no? Sino porque realmente quería mantener una zona colchón con Rusia en aquella época. Pero sí que es verdad que Afganistán siempre se lo ha derrotado o siempre se lo ha ocupado utilizando dos procedimientos. Uno es el de la masacre, que efectivamente es absolutamente inaceptable hoy en día, y otro es el de, aceptar que de alguna manera llevan su vida. Son independientes y la administración que yo instalé allí pues será muy tenue. Y de alguna manera pues tengo que permitir que ellos sigan haciendo su vida. Y a nivel de tribu, probablemente más que a nivel de país. Efectivamente. Oye, Ángel y José Luis, en la guerra también hay reglas, como en un deporte. Esto no sé si nació a raíz de la Convención de Ginebra o ahí me tienes que ayudar tú porque tú eres el experto, pero realmente existen unas normas, ¿no? Y se rige realmente, hablamos entre dos países medio civilizados que por el motivo que sea han tenido que llegar a un conflicto armado. ¿Cuáles son esas normas? ¿Se cumplen realmente y qué pasa si no se cumplen? Sí, la verdad es que la historia del derecho de los conflictos armados es muy larga. Podemos empezar con la Grecia clásica o con los romanos, ¿no? Realmente el derecho como tal se materializa a principios del siglo XX, que es cuando las guerras ya adquieren una dimensión que esto de alguna manera hay que limitarlo de una manera oficial, ¿no? Y sí, cuando los que participan en esos conflictos son estados, normalmente se debe cumplir. En el caso de las Fuerzas Armadas Españolas, una de las condiciones para nuestra actuación, el cumplimiento del derecho a los conflictos armados, cumplimiento de nuestro propio derecho nacional y del internacional respecto a los conflictos armados. ¿Que hay excepciones? Pues sí, hay excepciones sobre todo cuando nos enfrentamos a adversarios pues que no son estados, que son grupos que de alguna manera no se sienten identificados con el derecho internacional, no son actores del derecho internacional y muchas veces pues realmente no respetan ese derecho. Pero un ejército regular debe respetar ese derecho de los conflictos. Pensamos que muchas veces es la supervivencia lo que está en juego y el derecho regula la convivencia, no la supervivencia. Entonces hay grupos que evidentemente no se sienten concernidos y ahora mismo es el problema que estamos teniendo en muchos de los conflictos en los que estamos. Yo creo, Ángel, que en algún programa seguramente hablaremos del tema del Daesh como un grupo no militar, pero muy heterogéneo. Además ha conseguido poner en jaque a fuerzas regulares y ha sido realmente, para los civiles no lo entendemos muy bien cómo es posible, entre comillas, que un grupo de amigos, entre comillas obviamente, haya podido a ejércitos tan poderosos como Unión Soviética, Rusia en este caso, Estados Unidos, pues tenerlos un poco al borde del caos, ¿no? También me imagino que las disputas internas políticas, geopolíticas, ha de ser ahí un drama, ¿no? La idea no es solamente hablar del Daesh, sino traer aquí a gente que haya estado en contacto directo, en combate directo, en planificación del combate, no solamente físico, sino también propagandístico contra el Daesh y contra otros grupos insurgentes con los que estamos encontrándonos ahora, como decíamos, en las misiones en África o en Oriente Medio. Seguro que un día también hablaremos de cómo se tiene que preparar psicológicamente un soldado, un militar, en una zona de conflicto, porque es algo que los civiles no nos imaginamos ni de lejos. Hemos visto nos hemos acercado a través de películas y realmente tiene que ser tremendo. Un día nos tienes que acercar también a esa realidad que viven los soldados que nos están defendiendo. Eso es muy duro. ¿Seguro que nos va a bastar con una periodicidad quincenal? No, yo creo que lo vamos a poner diario. ¿Qué te parece? Es más, es como la ITV de mi coche, que hay que pasarla cada martes. Pues yo creo que un programa cada martes mínimo, lunes y martes. No sé yo qué dirá mi jefe de que tenga dedicación exclusiva a esto. Bueno, pues la verdad que ha sido un auténtico placer. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente, pero con la esperanza que en 15 días te vamos a tener otra vez aquí en el estudio con tu programa, Nuestros Soldados. Ángel, muchísimas gracias.
José Luis, ha sido un auténtico placer, una clase magistral. Yo creo que estos 30 minutos convalidan primero de San Javier, eso que yo no pude hacer en su día. Voy a intentarlo, voy a ir con el programa del Ministerio a ver si me lo convalidan, y la verdad que seguro que hay mucha gente que lo está escuchando, que lo está disfrutando un montón, tanto como yo. Que muchísimas gracias y nos vemos dentro de poco. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias.